enigmas y misterio. Magia. Alquimia. Espiritualidad. Mitología y dioses. Bienvenidos a El aprendiz de Salomón. Conquista lo desconocido. Mis queridos peregrinos del arcano, atravesaremos la neblina del tiempo y el espacio mientras destapamos el cofre encantado de la magia en sus múltiples avatares. Susurros de hechizos perdidos y ecos de rituales olvidados nos esperan mientras trazamos senderos ocultos en este laberinto místico. Dividiremos este capítulo en dos partes y les daré encantamientos para la prosperidad, riqueza y amor en cada sección. Bienvenidos, caminantes de las estrellas. Hoy abordaremos los diferentes tipos de magia. Acompáñame a conquistar lo desconocido. Adentrémonos en los salones de terciopelo del misterio, donde los ecos de los antiguos nos invitan a sumergirnos en el interminable océano de la magia ceremonial. Esta es la senda de aquellos que con sus manos trémulas desean rozar el velo entre los mundos. Aquí los altos cielos y los abismos más profundos se entrelazan en un intrincado tapiz de poder y conocimiento. Los adeptos de este antiguo arte creen en los susurros de los etéreos, deidades, ángeles y espíritus que danzan en los corredores del tiempo. Con humildad, estos magos imploran su sabiduría y auxilio. La magia ceremonial es un ballet esotérico, una cascada de palabras y gestos de antaño. Los magos portan varitas talladas en maderas centenarias, encienden velas susurrantes y trazan pentagramas en el aire como pinceladas en un lienzo cósmico. En el corazón de la noche, el mago traza runas en el aire, y el espacio entre las palabras se llenan de susurros. La invocación es una danza íntima con lo divino, mientras la evocación hace que lo invisible se desvele ante los ojos de los mortales. Cada color es una nota, una vibración en la sinfonía del cosmos. El mago conoce los acordes y las melodías que tejen el universo y selecciona cuidadosamente los elementos que resonarán con su hechizo. Con su mano, el mago traza un círculo en la tierra y las estrellas centellean con aprobación. Estos círculos son fortalezas de luz, protegiendo al conjurador de las tormentas del más allá y manteniendo la magia agazapada como un amante esperando el momento oportuno. La magia ceremonial es una llave antigua que abre las puertas a las bibliotecas etéreas, donde el conocimiento es un río interminable y las entidades espirituales son los guardianes de sus aguas. A través de palabras tejidas en oro y plata, los magos invocan las fuerzas que dan forma a los destinos. Con sus rituales transforman el anhelo en realidad, tejiendo amor, fortuna y protección en sus vidas. Es un viaje alquímico del alma, donde el practicante busca refinar su espíritu, como el orfebre refina el oro, desprendiéndose de cadenas y emergiendo como un ser de luz y poder. Oh buscadores del oculto, la magia ceremonial es un arte que exige dedicación, sabiduría y valor. Es un sendero tortuoso, tejido con los hilos de la historia y el misterio, y solo aquellos con corazones audaces y almas insaciables pueden andar en sus caminos sin perderse. Magia ceremonial, ritual de la prosperidad compartida, nivel avanzado, participantes necesarios, un mago o sacerdote principal y 2 asistentes. Materiales necesarios, un altar decorado con símbolos de prosperidad como monedas, piedras preciosas y billetes. Velas de diferentes colores, verde, dorado y plateado, incienso de sándalo y canela, un caldero o recipiente resistente al fuego, hierbas secas de prosperidad, albahaca, canela y menta. Un objeto simbólico de riqueza, puede ser una joya, una bolsa con monedas. Pasos de ritual.
Preparación del espacio. Ubica el altar en el centro de un espacio amplio rodeado por los participantes. Enciende el incienso y las velas de diferentes colores. Invocación de las fuerzas de la abundancia. El mago o sacerdote principal realiza una invocación a las fuerzas cósmicas de la abundancia y la riqueza. Puede ser una oración o invocación que resalte la intención del ritual. Círculo de energía. Los participantes se toman las manos y forman un círculo alrededor del altar. Cada persona se conecta con su intención personal de atraer la riqueza y la prosperidad. Ofrenda al fuego. El mago principal coloca las hierbas de prosperidad en el caldero y las enciende, permitiendo que el humo se eleve. Mientras las hierbas arden, los participantes colocan sus objetos simbólicos de riqueza en el altar como ofrenda al fuego sagrado. Recitación de conjuros. El mago principal recita conjuros relacionados con la atracción de la riqueza y la prosperidad. Los asistentes pueden acompañar estas palabras con cánticos o cantos específicos para potenciar la energía. Visualización y compartición de la energía. Todos los participantes cierran los ojos y se visualizan a sí mismos rodeados de abundancia y prosperidad. Imaginan cómo esta energía fluye hacia ellos y entre ellos, y cómo se comparte para todos los presentes. Cierre del ritual. El mago principal agradece a las fuerzas cósmicas de la abundancia por su presencia y poder. Los participantes se dan la mano nuevamente agradeciéndose mutuamente por la energía compartida. Entre susurros de hojas y cantos de estrellas, nos adentramos en el reino de la magia elemental, donde los antiguos guardianes del universo se despiertan para entonar sus melodías eternas. En la magia elemental, el mago conversa con los espíritus de los elementos y se convierte en un guardián de sus secretos. Se erigen majestuosos los 4 elementos, los tejedores de la realidad: tierra, aire, fuego y agua, cada uno un reino en sí mismo, donde se esconden secretos y misterios insondables. Los elementos son los hilos con los cuales se teje el manto de la realidad. Cada elemento murmura una canción diferente. La tierra susurra de antiguos bosques y montañas indómitas. El aire canta con la voz de los vientos y los sueños. El fuego arde con la pasión de los corazones valientes y el agua fluye con las lágrimas de la luna y el abrazo del océano. En el gran teatro de la creación, los elementos danzan juntos en un equilibrio eterno. Como un maestro alquimista, el practicante de la magia elemental busca unirse a esta danza, mezclando y equilibrando las energías para componer la sinfonía de su destino. En un círculo de piedras y hojas, bajo la luna o el sol, el mago canta las palabras de poder y extiende sus brazos para abrazar los elementales. A través de su alma se siente la caricia del viento, el calor de las llamas, el murmullo de las aguas y el pulso de la tierra. En las sombras entre los árboles, el practicante teje su magia, con cánticos y visualizaciones. Enciende velas y ofrece tributos a los elementos. Cada palabra, cada gesto, es un paso en una danza sagrada que entrelaza su ser con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los ojos del mago ven más allá de lo mundano. Ven los lazos que unen los elementos con los colores, los vientos, los signos celestiales y los ciclos de la luna. Al conocer estas correspondencias, el mago se convierte en un pintor de realidades, mezclando los colores y texturas de los elementos para dar forma a sus sueños. Embriágate en la sabiduría ancestral de la magia elemental y recuerda que aquel que busca dominar los elementos primero debe aprender a ser su servidor y amigo. Magia elemental, ritual elemental del amor, nivel principiante. Participantes, un solo practicante. Materiales necesarios: vela roja, un cuenco con agua, incienso de rosa o jazmín, cristales de cuarzo rosa, un espacio al aire libre o una habitación con ventilación adecuada. Pasos del ritual. Preparación del espacio. Elige un espacio tranquilo al aire libre o una habitación bien ventilada donde puedas realizar el ritual. Coloca los materiales en un altar o una mesa frente a ti. Invocación de los elementos. Dirígete a cada uno de los elementos, comenzando por el fuego. Enciende la vela roja y di una invocación o una oración en honor al elemento fuego, solicitando su presencia y poder en el ritual.
Luego pasa el cuenco con agua. Toca el agua y di una invocación al elemento agua. Continúa con el incienso, enciéndelo y realiza una invocación al elemento viento. Por último, toma los cristales de cuarzo rosa y di una invocación al elemento tierra. Enfocación en la intención del amor. Toma unos momentos para concentrarte y visualizar claramente el amor que deseas atraer a tu vida. Imagina cómo se siente estar en una relación amorosa, feliz y saludable. Utiliza los elementos. Mientras mantienes tu enfoque en el amor, toma cada uno de los elementos y realiza los siguientes pasos. Fuego. Pasa tus manos sobre las llamas de la vela roja, sintiendo su calor y energía. Visualiza cómo el fuego purifica y potencia tu deseo del amor. Agua. Sumerge tus dedos en el cuenco con agua y luego rocía unas gotas sobre tu rostro o corazón. Siente cómo el agua te purifica y renueva tus emociones relacionadas con el amor. Aire. Pasa el humo del incienso sobre ti inhalando su aroma. Imagina cómo el aire te llena de energía y claridad mental para atraer el amor. Tierra. Sostén los cristales de cuarzo rosa en tus manos y visualiza cómo absorben y emanan energía amorosa hacia ti. Siéntete conectado con la estabilidad y la fuerza del elemento tierra. Agradece y cierra el ritual. Agradece a los elementos por su presencia y poder en el ritual. Expresa gratitud por el amor que estás a punto de recibir. Toma un momento para meditar en esa gratitud y luego apaga la vela. Coloca los materiales en un lugar seguro y cierra el espacio del ritual. En el velo de la eternidad, donde los secretos celestiales se ocultan y las sombras murmuran presagios, emerge la magia de la adivinación, con una luz centellante que atraviesa el laberinto de lo desconocido. El oráculo envuelto en mantos tejidos con hilos de luna, invoca los poderes ancestrales para descifrar los enigmas que bailan más allá de la mirada mortal. Aquí, en el Sacta Factorum de lo incognoscible, las cartas, las estrellas y los sueños tejen un tapiz de revelaciones. Con un murmullo en los labios y un corazón atento, el vidente despliega las cartas del tarot. En cada imagen, un mundo. En cada símbolo, un destino. La danza de los arcanos revela el pasado entrelazado, el presente enigmático y los futuros que acechan en las sombras del mañana. El oráculo toma tu mano, y al tocar las líneas, es como si tocara los ríos de tu vida misma. Cada sendero, cada montaña y valle en tu palma es un relato que aguarda ser leído. Las líneas del corazón, de la vida y de la cabeza son como pentagramas donde se escribe la sinfonía de tu existencia. Bajo el manto de la noche, donde estrellas y planetas danzan al compás de la música del universo, el astrólogo traza los mapas del cielo. En la bóveda celeste, las constelaciones susurran los secretos de tu nacimiento y tejen los hilos del destino en este ballet cósmico. En el sueño, donde el tiempo se pliega y los mundos se entrelazan, el soñador busca descubrir los mensajes encriptados de la psique. Los sueños son como un océano en el que los deseos, temores y esperanzas naufragan y flotan hacia la superficie en forma de símbolos y presagios. Oh caminante de los caminos ocultos, recuerda, la magia de la adivinación es un faro en las aguas de lo desconocido. Pero cada alma es la capitana de su propio barco. No somos prisioneros de los designios, sino tejedores de nuestro propio destino en el telar infinito del cosmos. Magia de la adivinación. Ritual de adivinación estelar. Nivel avanzado. Participantes necesarios. Un practicante. Opcional, otra persona para asistir o recibir la lectura. Materiales necesarios. Mazo de cartas de tarot. Hojas de té o una taza de té preparada, un espacio tranquilo y cómodo para la lectura. Pasos de ritual. Preparación del espacio. Crea un ambiente tranquilo y relajado para realizar la lectura. Enciende velas. Coloca objetos relacionados con la astrología y asegúrate que haya suficiente luz para leer las cartas. Preparación de las hojas de té. Si utilizas hojas de té,
Coloca una pizca de hojas en una taza y vierte agua caliente sobre ellas. Deja que las hojas se infusionen y concentra tu energía en ellas mientras se prepara. Enfoque la pregunta o intención. Tanto el practicante principal como la persona que recibirá la lectura deben concentrarse en la pregunta o intención claramente definida. Esto ayudará a guiar la interpretación de las cartas. Barajado de las cartas. El practicante principal debe mezclar y barajar el mazo de cartas de tarot, mientras se enfoca en la pregunta o intención. Puede hacerlo de la forma habitual o utilizar métodos específicos, como mezclar las cartas mientras se visualiza la energía de la astrología. Extracción de las cartas. Una vez que las cartas estén mezcladas, el practicante principal extraerá una serie de cartas. La cantidad dependerá del método de la lectura preferido. Coloca las cartas boca arriba en una disposición específica, como el método de la cruz celta o una disposición personalizada. Interpretación de las cartas. El practicante principal analizará y estudiará las cartas, relacionándolas con la pregunta o la intención. Se utilizará tanto la simbología del tarot como los conocimientos astrológicos para interpretar las cartas y proporcionar una lectura precisa y significativa. La lectura de las hojas del té. Si se utiliza hojas del té, el practicante principal puede interpretar los patrones y símbolos que aparecen en las hojas después de haber bebido el té. Estos patrones se asocian con mensajes y símbolos extras intuitivos que complementarán la lectura de las cartas. Compartir los resultados y cerrar la lectura. El practicante principal compartirá los resultados de la lectura con la persona que recibió. Se puede proporcionar consejos, orientación y claridad sobre la situación o pregunta planteada. Agradece la energía astrológica y al tarot por su guía y cierra el espacio de la lectura. En el corazón del bosque antiguo, donde el susurro de las hojas teje cantos antiguos y los ríos murmuran secretos, surge la magia natural. Una danza etérea entre el alma y los abrazos de Gaia, la Madre Tierra. En el umbral de este reino encantado, los hechiceros de lo verde y los guardianes de los cristales se reúnen bajo la plateada caricia de la luna. Sus corazones palpitan al unísono con el latir de la tierra y sus almas se envuelven en el éter de la naturaleza. Los adeptos de esta senda, con pies descalzos sobre la tierra húmeda, sienten el pulso de la vida ancestral, abrazan los árboles sabios, escuchan el lenguaje del viento y entonan canciones a la lluvia. Sus almas se entrelazan con el infinito tapiz de la creación. En los jardines encantados, los hechiceros recogen las hierbas que susurran los misterios de los eones. Cada hoja es un sortilegio, cada flor una promesa. Con sahumerios y elixires invocan la esencia de la lavanda para la calma, el poder de la salvia para purificar y la valentía del tomillo. En los abismos de la tierra, los cristales destellan su luz ancestral. Cada gema es una estrella caída, un eco de mundos olvidados. Los magos entrelazan su energía con la de los cuarzos, el lapilazuli, la amatista, tejiendo hechizos de protección y clarividencia. En la rueda perpetua del tiempo, la magia se despliega con los ciclos lunares y las estaciones. En la luna llena, los hechizos resplandecen. En la luna nueva, las semillas de los deseos se plantan. Con cada equinoccio y solsticio se celebra la danza de la luz y la sombra. Con manos sobre el corazón, los practicantes de la magia natural juran ser guardianes de la tierra, protectores de los bosques y amigos de los ríos. En una danza de respeto, la gratitud florece y la naturaleza en retorno otorga sus bendiciones. En el éter de este reino, la magia natural se revela no solo como un arte, sino como un pacto eterno con la esencia del mundo. Es la sinfonía de la vida en su forma más pura, un canto de amor y asombro por el misterio interminable que es la naturaleza. Magia natural. Ritual de conexión con la naturaleza. Nivel intermedio. Participantes necesarios, un solo practicante. Materiales necesarios, una vela verde o marrón, una piedra o cristal de conexión con la naturaleza. Puede ser cuarzo verde o ágata musgosa.
hierbas o flores secas, un espacio al aire libre, como un jardín, bosque o parque. Pasos del ritual. Elección del lugar. Elige un lugar al aire libre donde te sientas conectado con la naturaleza. Puede ser un jardín, un bosque, un parque cercano. Asegúrate de que sea un espacio tranquilo, seguro y que toques la tierra o el pasto. Preparación del espacio. Enciende la vela verde o marrón y colócala en el suelo cerca de ti. Si deseas esparcir hierbas o flores secas alrededor, puedes hacerlo. Conexión con la tierra. Toma la piedra o cristal de conexión con la naturaleza en tus manos y siente su energía. Cierra los ojos y visualiza las raíces imaginarias que salen desde tu columna vertebral y van hacia la tierra. Respiración consciente. Toma varias respiraciones profundas y lentas. Céntrate en cada inhalación y exhalación. Siente cómo te llenas de la energía de la naturaleza a través de tu respiración y la conexión de tu columna vertebral con la tierra. Meditación y observación. Siéntate en silencio y observa a tu alrededor. Observa los árboles, las plantas, los animales o cualquier otro elemento natural en el lugar. Sumérgete en la belleza y la serenidad del entorno. Comunicación con la naturaleza. Si lo deseas, puedes hablar en voz baja o en tu mente expresando gratitud y amor hacia la naturaleza. Puedes compartir tus deseos de equilibrio y tranquilidad. Siente que tus palabras son recibidas y escuchadas por la energía de la naturaleza. Carga de energía. Siéntate junto a la vela encendida y coloca la piedra o cristal de conexión con la naturaleza cerca de la llama. Imagina cómo la vela y el cristal absorben y amplifican la energía de la naturaleza que viene por tu columna vertebral, cargándote con su poder y sabiduría. Agradecimiento y cierre del ritual. Da las gracias a la naturaleza y a todos los elementos presentes en el ritual. Siente gratitud por la conexión establecida y la energía recibida. Apaga la vela con cuidado y toma la piedra o cristal contigo como un recordatorio de tu conexión con la naturaleza. Hemos llegado el día de hoy al final de nuestro fascinante camino de aprendizaje, donde la magia se descubre lentamente ante nuestros ojos. Si te has sentido cautivado por esta experiencia, te invito a unirte a nuestro canal, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Descubre el poder oculto de la magia y únete a nuestra vibrante comunidad de aprendices. Prepárate para conquistar lo desconocido y desatar tu máximo potencial. Hasta pronto, nos vemos en el próximo encuentro mágico.